Tenemos comunicación en este momento con Fernanda Caso. Fernanda es periodista de N+ y colaboradora también de Grupo Fórmula. Fernanda, muchas gracias. Qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Pepe, ¿qué tal? Qué gusto saludarte igualmente. Gracias, Fernanda. Sabemos que hiciste un magnífico trabajo sobre el desempeño en términos de productividad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál ha sido el desempeño de la nueva Suprema Corte? ¿Qué es lo que percibe tu trabajo periodístico? Así es, fíjate que en el equipo de datos de N+, llevamos semanas trabajando, analizando las sentencias de la Corte, revisando las sesiones, las versiones estenográficas, pues intentando ponerle un poco de datos a la discusión pública que lleva ya meses e intentando responder preguntas básicas que todos tenemos, como si la nueva Corte está funcionando mejor o peor que la anterior, quiénes son los ministros que más trabajan, etcétera. Y la verdad es que lo que nos hemos encontrado es brutal, porque muchos de los temores que había se han ido confirmando uno a uno. El primero de ellos es un tema de productividad muy sencillo. Si comparamos el número de sentencias que emitió la Suprema Corte actual entre septiembre y enero de este año, es decir, en los primeros 5 meses de trabajo, tenemos que fueron 920. Si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, con la Corte pasada, eran 1530. Es decir, fue una reducción del 40% en la productividad, nada más medida en el número de sentencias. Esta reforma, pues una de las cosas que planteaba era que la justicia sería más expedita y bueno, al tardarse más los ministros en resolver asuntos, pues lo que pasa es que las cosas se van alargando, ¿no? Los asuntos pueden pasar más semanas o meses incluso en la Corte en resolverse. Esto puede deberse, por ejemplo, a cambios internos de la propia estructura de la Corte, como la desaparición de las salas, pero la realidad es que también hay un tema de productividad individual y no todos los ministros están trabajando al mismo ritmo. Y ese es el segundo hallazgo que tuvimos, que fue pues revelador. Si uno analiza este mismo periodo, los primeros 5 meses, lo que encontramos es que, por ejemplo, las 3 ministras que ya estaban en funciones desde antes están dentro de las más productivas, ¿no? Están todas por encima de 100 proyectos de sentencia presentados. A cada ministro se le asignan, ¿no?, por turnos los asuntos que llegan a la Corte y cada uno tiene que hacer proyectos de sentencia de los que les tocan y mostrárselos a sus compañeros para la votación. Bueno, pues la mayoría de ellas están entre las más productivas y ya luego el número va bajando. Digamos, los menos productivos serían María Estela Ríos y Hugo Aguilar. Sin embargo, esto esconde un pequeño sesgo, y es que el primer mes de trabajo de la Corte, pues las ministras que ya estaban en funciones, pues ya tenían ciertos proyectos preparados desde antes, ¿no? Proyectos que sus equipos continuaron haciendo durante el periodo de transición o incluso durante el tiempo de campañas, y desde las primeras sesiones llegaron a presentarlos. Eso les dio una ventaja muy grande, mientras que a los que apenas entraban, el primer mes, pues estaban comenzando a estudiar los asuntos. De hecho, la mayoría de ellos no presentó ni un solo proyecto el primer mes, por ejemplo. Entonces, si quitamos este primer mes de la evaluación, es decir, solo evaluamos de octubre a enero, esto cambia radicalmente, porque las 3 ministras que ya estaban en funciones bajan. De hecho, Lenia Batres se va al último lugar. Si quitamos el primer mes de trabajo, queda en términos de productividad con únicamente 40 proyectos de sentencia, y quien se va al primer lugar es Arístides Guerrero con 117 proyectos, y ya el resto quedan más o menos igual, incluyendo a los propios que comentaba, ¿no? A Hugo Aguilar, a María Estela Ríos, ya en un número, pues más o menos dentro del promedio. Hay que decir además que Hugo Aguilar tiene otras funciones, además de hacer proyectos de sentencia, ¿no? Y bueno, enseguida la siguiente parte de la investigación ya nos centramos a ver no únicamente quién es productivo, quién no es productivo, sino cómo están resolviendo, a quién le están dando la razón, cómo están votando, si están votando en bloque o no, que creo que esa era una de las primeras preocupaciones. Y lo que encontramos es que efectivamente están votando mucho en bloque. Revisamos las 240 acciones y controversias resueltas durante los primeros meses, que básicamente son conflictos en el poder, ¿no? Entre la presidencia y municipios, estados, algunas instituciones de gobierno. Y encontramos que el 61% de los asuntos que llegaron a la Corte de Acciones y Controversias se resolvieron ya sea por unanimidad o con un solo voto en contra. Es decir, una pues muy marcada tendencia hacia votar juntos. Únicamente el 38% de los asuntos tuvieron algún otro Hacia tipo de votar, combinación. Fernanda, hacia votar juntos y a favor del gobierno. Pues mira, ese dato es todavía peor, porque ahorita nada más
votar juntos. Pero si evaluamos, por ejemplo, en los proyectos que la presidencia sometió, o sea, los promovidos por la presidencia de la República a través de la Consejería Jurídica, le dan la razón en el 66% de los asuntos. En 2 de cada 3 asuntos que la presidencia promueve le dan la razón, independientemente de contra quién vaya, si va contra un municipio, contra un estado, contra una ley, contra lo que sea, la presidencia gana. En cambio, por ejemplo, en los asuntos en los que se enfrenta un gobierno de Morena contra un gobierno de oposición, ¿no? Puede ser en cualquier nivel, la Corte le da la razón en el 84% a los gobiernos de Morena y únicamente en el 16% a los gobiernos de oposición. Entonces, bueno, pues hay algunos de los datos interesantes que encontramos a lo largo de este periodo, pues analizando cómo está votando ya el desempeño real de la Corte en este periodo. Pues es un gran trabajo periodístico, Fernanda Caso. Gracias por compartirlo también aquí en el Grupo Fórmula a través del trabajo que hicieron allá en N+, sobre el funcionamiento, el tema del desempeño de los ministros de la Corte. Nos queda claro lo que todo mundo se imaginaba, que sería una Corte a modo justamente del Poder Ejecutivo. Hablo de términos generales. Que estés muy bien, Fernanda. Muchos saludos. Hasta pronto. Hasta pronto, seguiremos con lupa a esta nueva Suprema Corte. Sin duda, gracias, Fernanda Caso y su lupa judicial. Vámonos a una pausa breve, volvemos enseguida.